¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos en la sintonía de Portales con Vox Populi. Hoy, viernes científico, viernes 18 de octubre, en fin, todo aquello que está significando, pero vamos a hablar de temas de ciencias. Y también nos acompaña en este momento, como ha sido permanentemente, nuestro panelista estable, Manuel Tovar Leiva, a quien saludamos en este instante. Muchas gracias, don Carlos Paredes, de compartir este espacio Voz Público con usted y saludar a nuestros oyentes de Radio Portales, la primera de Chile. Quiero aprovechar este segundo previo, de repente hacemos la previa, para contarles que, como yo ando reporteando, me encontré ahora en la Plaza Cívica con un grupo de la AJUNJI. La JUNJI es la Asociación de los Jardines Infantiles, Funcionarias. que están en protesta por, usted sabe, por la muerte de una persona que se suicidó y bueno, esto por no respetar la ley Karim. Así que la invitamos para el día miércoles a que vengan a contarnos cuál es la situación que están pasando estas profesionales que asisten a nuestras guagüitas. Bien, vamos a lo nuestro. La invitada de hoy, día viernes científico, va a ser un tema muy interesante. La psicóloga Macarena Churruca, magíster en neurociencia de la Universidad de Valparaíso, a quien le damos la bienvenida, Macarena. Muchas gracias. Hola Carlos, hola Manuel, ¿cómo están? Gracias por la invitación. El tema muy interesante porque vamos a hablar del estrés, vamos a hablar de qué es lo que nos está formando y todas aquellas situaciones que desgraciadamente nos acompañan a diario. Yo creo que ahora más que antes, ¿eh? ¿Qué piensa usted en ese sentido? ¿Hay un tema así como que hace más urgente preocuparnos de esta materia? Sí, hoy en día es un tema constante el estrés. El manejo del estrés es muy necesario, que es justo lo que estamos investigando en el proyecto FONIS, que gracias a este proyecto es que empezamos a trabajar en la Academia Politécnica Naval en conjunto con la Universidad de Valparaíso y el profesor Pablo Moya. Empezamos a trabajar a investigar el manejo del estrés en estudiantes bien particulares porque son los grumetes que están estudiando en la Academia Politécnica y se están formando como marinos. Entonces, el nivel de estrés que ellos manejan es bastante alto que el promedio de los estudiantes, porque tienen jornadas que son muy extensas, jornadas de trabajo más el tiempo de estudio. Entonces, ellos están expuestos a constantes niveles de estrés. Aunque lo hemos tratado varias veces, pero sería bueno, y siempre es bueno actualizar. Tenemos señoras dueñas de casa, caballeros que están ya en la casa, pero aquellos que están también hoy día ya preparándose para el almuerzo. ¿Qué significa el estrés? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo se manifiesta? Claro, yo creo que eso es súper importante, tener en cuenta que hay algo que reacciona en el cuerpo, ¿cierto? Porque es una respuesta primero que es básica, que es adaptativa, o sea, quiere decir que es necesaria, que nosotros reaccionamos a ciertos eventos o situaciones, se intenta adaptar el organismo. Y hay veces que no funciona o que está muy exigido. Y cuando estamos muy exigidos, con mucha exigencia, con, no sé, con las tareas cotidianas de la casa, los niños, el trabajo, empiezan a pasar distintas cosas. Por ejemplo, alguien empieza con insomnio, dolor de cabeza, que empieza un día, después otro día, después el día siguiente está más irritable y no quiere hablar con nadie o se enoja inmediatamente cuando le preguntan algo. Entonces ahí empiezan a manifestarse pequeños síntomas de que el cuerpo se empieza a agotar, o está un poco cansado con este tipo de adaptación o la exigencia que no alcanza a acostumbrarse, a adaptarse. Uno ha llegado a conocer a personas que se levantan y ya tienen ganas de acostarse. ¿No es cierto? Sí. Con el cansancio, pero Claro, vivo. claro, como que ahí pasa a ser crónico. Ya es una persona que ya está muy agotada porque está quizás sobreexigida, con mucha demanda, y ahí a veces es necesario hacer pausas o técnicas de cuidado para poder ir mermando o trabajando esas dificultades. Ahora, uno ha estado escuchando ya en forma reiterada el tema de que la salud mental ha ido haciéndose un flagelo en nuestra sociedad.
esto, digamos, ¿cierto? Ustedes los psicólogos lo estudian con los sociólogos, ¿cómo ven este asunto, digamos, más global, no particularmente, digamos, o individualmente por las personas, sino que hay como problemas de sanidad mental, digamos, aquí, ¿eh? Ahora, uno, perdona, digamos, uno también, digamos, ¿cierto? Lo ve en los juicios que tienen las personas, fíjate, porque ¿Cómo en los juicios? en los juicios, digamos, de repente las opiniones, que hay opiniones muy descalabradas, opiniones muy desequilibradas, todos son ladrones, todos son esto y el otro, opiniones muy totalizantes que no tienen que ver con la realidad. Entonces uno dice, bueno, no hay equilibrio, digamos, ¿no es cierto?, en estas opiniones. ¿Qué está pasando? ¿Qué piensan los psicólogos? Claro, bueno, ahí no sé qué pensarán los psicólogos, pero puedo hablar de, quizás uno puede ir viendo que tendría que ir más con la sociología, esa parte de la sociedad que está un poco más polarizada, discursos que quizás son, que empiezan a tomar más vuelo, o que la gente empieza a tomar más partido, como tendría que ver con algo de eso, como... Claro. No, me acuerdo yo de algo que escribió Erich Fromm en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Y entonces ahí empezó a hablar del tema de cómo, ¿no es cierto?, hay un elemento, una variable del estudio de la sociedad, digamos, de la salud mental de la sociedad en general. Y por eso te lo preguntaba. Ahora, uno de los aspectos también que ha causado cierta preocupación es lo que le llaman TOC. Cuéntanos un Ah, poquito, digamos, de esa parte, porque un poco no sabemos cuál es el alcance de ese concepto. bueno, el TOC es el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Con la Universidad de Valparaíso estamos en una investigación que es latinoamericana, con una universidad norteamericana que es Baylor, para indagar toda la parte genómica que tiene este trastorno, junto con otras pruebas que se está haciendo y se están evaluando a muchos participantes que están asistiendo a este estudio. Y el TOC tiene que ver, bueno, primeramente con pensamientos que son intrusivos, tiene dos componentes principales, que son las obsesiones por un lado y las compulsiones por otro. Entonces hay obsesiones, pensamientos repetitivos que se están en la mente de manera intrusiva, o sea, la persona vive o la siente como si se metieran en su cabeza, no es algo que voluntariamente se quiera pensar, entonces se sienten un poco ajenos a lo que me es propio. Y las compulsiones, que son actos repetitivos, pero no es cualquier acto, es un acto que si no se hace, se teme que pase una consecuencia negativa. Entonces, lo tengo que hacer sí o sí, tengo que repetirlo una y otra vez para evitar que pase ese evento, y según la gravedad va a ser el tiempo o el tipo de repetición, y hay una variedad de compulsiones infinitas. Entonces, esa es otra línea que estamos abordando con la Universidad de Valparaíso Oye, y con Pablo Moya. y dime tú una cosa, tú hablaste del FONIS. Sí, Hablemos un poquito de esa parte sí. porque, claro, está, digamos, la investigación, pero también nosotros nos gusta preguntar de dónde viene el financiamiento, porque es muy importante para los académicos, para los investigadores, tener financiamiento. Entiendo que el FONIS es una organización. El Fondo Nacional de Salud, Investigación y Desarrollo de la NID, ellos financian distintas iniciativas, están iniciativas que están relacionadas con proyectos de doctorado, postdoctorado, iniciativas que tienen que ver con investigación aplicada, distintos tipos. Y esta fue una iniciativa que es investigación aplicada de esa subdirección y que trabaja principalmente con un modelo bastante sencillo. Nosotros tenemos una cierta cantidad de alumnos que voluntariamente participaron de este estudio y fueron evaluados con distintas pruebas psicológicas, y además hicimos una medición de cortisol en uña, que el cortisol es la hormona que uno puede medir el estrés. ¿Y por qué en uña? Porque la uña permite que el cortisol se vaya acumulando en un determinado periodo de tiempo. Entonces medimos cuál era el nivel de cortisol antes de una intervención, que fue un taller, y después de la intervención. Entonces ya hicimos el taller, hicimos la primera medición, la segunda medición, y estamos a la espera de los resultados porque estamos en ese proceso de análisis de datos a ver qué es lo que pasó con esta medición y la intervención de manejo de estrés. Oye, increíble, en la uña, Sí, que ahí, se curte sí, en la uña está el cortisol. Oye, ¿y el cortisol, cuál es el compuesto que tiene el cortisol? Es una hormona. Es Es una hormona. es una hormona, Sí. claro, correcto. Yo quiero hablar un poquitito al comienzo de esta conversación.
Entre paréntesis, yo tengo un programa infantil el día domingo en la mañana, entonces les pregunto a los niñitos, ¿están de acuerdo? Levanten la mano. Y levantan todos la manito. Y me cuentan y me mandan videos. En el caso nuestro, hablamos de depresión, hablamos del estrés, hablamos de este tema y lo mencionábamos al comienzo en cuanto a qué se puede hacer para ir afrontando eso. No sé si usar la palabra combatirlo, Sí, pero afrontando afrontarlo más que es nada. preciso, porque en el fondo de hecho también se trabajan o se enseñan estrategias de afrontamiento, porque es la manera como yo puedo abordar desde el estrés, pensémoslo como un evento o una situación que la percibo que puede ser o amenazante, que puede ser desafiante o que puede ser un peligro. Entonces, cuando hago esa evaluación, después digo, bueno, esta situación, ¿la puedo afrontar o no la puedo afrontar? ¿Me queda demasiado grande o sí me voy a poder hacer cargo? Es bueno hacerse esta pregunta porque uno como que se sitúa en el tema, ¿no es cierto? Y razona sobre eso, ¿verdad? Exactamente, o sea, si uno toma conciencia, quizás puede empezar a preguntarse ciertas cosas, como ¿me puedo hacer cargo o no me puedo hacer cargo? Porque en el momento en que yo digo, ya, me puedo hacer cargo, también estoy dando ciertas señales de tranquilidad, de seguridad. En cambio, si automáticamente la situación me da miedo, quizás porque me está dando el indicio de que yo creo inconscientemente que no me puedo hacer cargo de esa situación. Y hay veces que las personas prefieren no pensar en eso. Esa es una estrategia de afrontamiento que se llaman pasivas, que yo evito. Evito la situación. Entonces creo que no pensando el problema no existe. Entonces no me hago cargo, no resuelvo y evito hasta que... Hablábamos de la depresión. Yo hacía el símil de los niñitos. De todos los auditores y auditores, ¿cuántos habrán levantado la manito cuando hablamos de depresión, de estrés? El estrés no, es como cosa nuestra de cada día. Tengo entendido que no es malo en sí, pero sí hay que irlo manejando un poco. Exactamente, porque el estrés es una respuesta adaptativa que al final el nivel de cortisol cuando uno despierta y se levanta, se eleva, porque necesita salir de la cama, si no estaría ahí quizás todo el día acostado, pero necesita levantarse. Entonces ya es una respuesta al estrés. Pero si esa respuesta al estrés empieza a ser crónica o muy elevada, eso empieza a causar daño en el tiempo, a largo plazo. Entonces quizás si alguien tiene un periodo, un episodio de un estrés muy intenso, lo recomendable sería hacer alguna técnica o alguna actividad de manejo. Lo más clásico y lo más útil que se ha visto en estudios tiene que ver con la meditación, entendiendo... Bueno, increíble, ¿eh? Oye, Macarena, de repente aparecen personas que te dicen, mire, con el estrés me provoca un problema en mi enfermedad de base, por ejemplo la diabetes. Exactamente. Me dicen, oye, me sube la azúcar con esto. Cuéntanos un poquito cuál es la relación ahí. Claro, porque el estrés es una respuesta adaptativa, por tanto tiene efectos sobre el sistema inmune y tiene una respuesta que es inflamatoria. Entonces, y esta respuesta inflamatoria está a la base de enfermedades como la diabetes, que si aumento el nivel de estrés, también aumento la inflamación y puedo agravar más la sintomatología. Y ahí es lo que conversábamos antes, que tiene que ver cuidar la dieta. La dieta es fundamental para manejar el estrés. Entonces, alguien que está en un cuadro de estrés agudo y que tiene enfermedades crónicas de base, que son de origen inflamatorio, tiene que tener una dieta especial que sea antiinflamatoria. Mira. Antiinflamatorio, como por ejemplo las verduras, que no quiere decir que yo voy a comer todo el tiempo verdura. Pescado, si no puedo acceder al pescado, me puedo suplementar con omega 3 y voy a la farmacia y compro un suplemento, porque puede salir más económico que estar comiendo pescado día por medio. Entonces, hay alternativas de suplementos que quizás como el omega 3 pueden ayudar a procesos antiinflamatorios, que están a la base de la inflamación producto del estrés. Oye, ahora me recordaste a Juan Carlos Sáez con el tema de la boldina. Porque claro, la boldina es justamente un descubrimiento que ha hecho este afamado doctor, digamos, y entiendo director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia o presidente. Una de las dos cosas. Bueno, pero él ha descubierto esta boldina que es antiinflamatoria. Claro, y que es mucho mejor que el ibuprofeno, porque el ibuprofeno te da efectos colaterales y en cambio este medicamento, podríamos decir, opera, digamos, sin efectos colaterales. Claro, y ahí sería una ayuda, en el fondo, como a alguien que está en un periodo de estrés, algo antiinflamatorio, como puede ser la boldina. Oye, y entre paréntesis, los efectos inflamatorios son de todas las enfermedades, me han dicho.
La diabetes tiene base inflamatoria, depresión tiene base inflamatoria, se cree que el Alzheimer también puede tener base inflamatoria, entonces hay ciertas enfermedades, bueno, enfermedades autoinmunes también con base inflamatoria, hay ciertas enfermedades que tienen esa base. Claro. Estamos en Vox Populi de este día Viernes Científico. Nos acompaña la psicóloga Macarena Churruca, magíster en neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y también está con nosotros Manuel Tobar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales de la Quinta Región. Y un tema bien interesante es lo que estamos conversando, eso de relacionar. Uno cree que el tema del estrés y todas esas cosas van solamente en la cabecita y que no se relacionan con otros órganos, no, que no tiene alguna relación con la inflamación, como decíamos. Entonces, eso es como que debería ser básico, pero uno no lo entiende mucho. ¿Es así? Claro, es que generalmente estamos acostumbrados por la medicina quizás más occidental de ver por partes, ver claro. algo localizado, ya duele cierta parte y voy al doctor de ese órgano. Claro. Entonces me duele otro y voy Claro, al encargado del... También, bueno, es realmente... Claro, entonces como que al especialista. especialista y secciono y quizás hay sucesos que son más integrales, como por ejemplo se está estudiando la conexión del estómago con la microbiota y el cerebro, como en el estómago se van produciendo todas las sustancias que son totalmente fundamentales para el cerebro, que son los neurotransmisores. Entonces, si yo tengo una buena alimentación, posiblemente también ayudo a mi cerebro porque produzco las sustancias que necesito. Entonces vamos viendo que a lo que van las publicaciones es que nos vamos integrando. Estamos conectados en un sistema que está integrado. Entonces es importante ir viendo esto como un sistema que es un complejo. Claro. Oye, y a mí me han contado, me han dicho, me he informado de que justamente aquí la microbiota, donde aquí tenemos el estómago, es Las bacterias. donde está, digamos, ¿no es cierto?, el mayor... En el intestino. Claro, en el intestino donde está, digamos, la mayor concentración de redes nerviosas. De terminales, claro. Y se absorben los nutrientes, claro, y esos nutrientes se distribuyen en el cuerpo. O sea, es muy importante los estilos de vida, entonces, son cuestiones fundamentales. Bueno, quiero aprovechar de saludar aquí a Susana de las Mercedes Miranda, que nos está acompañando, nuestra asesora en comunicación. Así que está aquí mirando y criticándome siempre cuando salimos de la radio, me critica. ¿Ah? Para corregir, claro. Démosle, don Sí, Carlos. en este caso, por ahí, hablando de inflamación, habíamos comenzado a conversar en ese sentido, qué se hacía para evitar estas inflamaciones. Y uno decía, parece que el problema, uno comía azúcar o algo dulce, en fin, y parece que no es el camino. No, claro, exactamente, Carlos. De hecho, claro, hablábamos de eso, cuando generalmente alguien está estresado, con muchas cosas, está cansado a veces. ¿Y cuál es la fuente más rápida de energía? El azúcar simple, comer un pastel, comer un chocolate con bajo porcentaje de cacao, porque el cacao también es muy bueno, pero con bajo porcentaje, entonces inmediatamente buscamos fuentes de azúcar que sean rápidas. Y esas fuentes de azúcar que sean rápidas, que actúan de manera muy, muy, muy inmediata, son fuentes de inflamación. La azúcar refinada es inflamatoria, entonces finalmente aumentamos nuestra inflamación en vez de ir ayudándonos en contra de eso. Es la antítesis de lo que teníamos que Claro, hacer. pero como la inmediatez del cansancio, digo, ya, me como un pastel. No, es la típica, uno se come un chocolatito, en fin, Claro. para tranquilizarse. Claro, para empezar a dar un poco de energía. Café o El cigarro. café es lo otro. El café es un estimulante, entonces aumenta la actividad del sistema nervioso, Claro. principalmente el autónomo. Y ahí lo que hago es activar más el sistema. Entonces, si estoy con un nivel de estrés alto, hay que hacer lo peor, contrario. lo contrario, Tomar menos café, tomar más agua. El agua también activa y a la vez la hidratación va a ayudar a ir y eliminar el cortisol también. Oye, te voy a preguntar una cosa que a lo mejor es una relación. Uno piensa, digamos, en el estrés, piensa, digamos, en las enfermedades que tienen que ver con la salud mental, y entonces uno piensa, digamos, en los psicólogos y su relación con los psiquiatras. Ujú. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con los psiquiatras? Y también, ustedes, digamos, ¿cierto?, los psicólogos, ¿tienen sede en el Hospital Salvador? Sí,
El Hospital El Salvador tiene dos áreas distintas, que es la parte de infanto juvenil y el adulto. Sí. Entonces, en el hospital, la parte que es infanto juvenil, tiene psiquiatras, psicólogos, trabajador social, distintos profesionales, porque trabajan en equipos que son multidisciplinarios, porque la enfermedad, ya en un hospital es una enfermedad que es compleja, entonces tiene que ser abordado por un equipo que es integral, y las funciones son funciones distintas, como son dos tareas diferentes, porque uno ve la parte médica, farmacológica, y cómo regular ese fármaco que vaya nivelando cierta química, compensando, claro. y el profesional por el lado de la psicología ve procesos, ve cómo esos procesos de esta persona para ir colaborando en un proceso terapéutico que es diferente. Entonces son funciones diferentes. Claro, pero que van al mismo objetivo. Claro, que Tratar, van digamos, al mismo objetivo. de sí. colaborar, digamos, Sí. en la sanación de las personas. En ese ámbito infanto-juvenil, a este momento en que estamos hablando en muchos hogares, y de ahí jóvenes, hay muchachitos, en fin, muy inquietos y que en este momento muchos no tienen ese, o no están estudiando, o no están trabajando, y hay una situación social bastante compleja. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué pueden hacer los padres o los adultos en ese caso? Bueno, lo primero, cuando hay cierto nivel de complejidad, es importante buscar ayuda y ver un profesional. O sea, ir al consultorio, ir a un centro, un COSAM, que ya es secundario, que es más especializado, porque a veces las personas adultas pensamos que a los niños o a los adolescentes no hacen las cosas porque no quieren, porque son flojos o porque son oposicionistas. Y muchas veces lo que hay detrás pueden haber procesos en que ellos estén pasando por un proceso de sufrimiento, no lo estén pasando bien. Y la única manera que tiene tanto un niño como un adolescente son sus conductas, porque muchas veces les cuesta ir pensando lo que van viviendo y verbalizar, decir, oye, me siento mal, me pasa esto, es bastante difícil, no es tan simple. Y ahí es bueno si la mamá o el papá nota que hay ciertas conductas que cambiaron de un momento a otro, o que hay ciertas cosas que no está haciendo y que a esa edad tendría que estar, no sé, yendo al colegio y no está yendo. Es importante que busque ese apoyo para que un profesional pueda evaluarlo. Oye, a mí me llamó mucho la atención también, Macarena, el tema de los conceptos que tienen que ver con los sentimientos. Ujú. De repente uno como que echa de menos en la educación primaria, la educación básica, el tema de la enseñanza de los significados que tienen. Sí, es fundamental. Claro, porque resulta que de repente uno no sabe cuál es la diferencia entre la envidia y los celos, etcétera. Sí. O sea, esa es una cuestión, digamos, que a mí me parece como de Claro. base. Es de base. ¿Qué opinas tú, fíjate? Claro, eso yo estoy totalmente de acuerdo que es de base, porque en el fondo, cuando tú sabes que es lo primero, identificar qué es la ira, qué es la rabia, qué puede ser un celo, qué es estar feliz, el niño al identificar puede saber lo que le pasa y con ayuda del adulto se puede ir regulando de a poco. Entonces, el primer camino para empezar la autorregulación emocional, que es un camino largo de saber qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo expreso, tiene que ver con esta identificación de las emociones que es básico. ¿Qué le parece? Vamos a quedar en un tema alto. No, es buenísimo, es que es buenísimo. Yo creo que estamos culminando importantísimo. ya este programa. Queremos agradecerle a la psicóloga Macarena Churruca, magíster en neurociencia en la Universidad de Valparaíso, por su presencia acá. Yo creo que en cualquier momento vamos a tener que volver a conversar con ella, ¿verdad? Claro. Gracias por la invitación, estuvo muy entretenido. Muy bueno, ¿no? Y un aporte muy importante para nuestros auditores escuchar a los psicólogos hablando de este tema tan importante como es el estrés. Culmina así este Vox Populi de hoy. Agradecemos a Manuel Tobar Leiva, a la psicóloga Macarena Churruca y agradecemos también a Claudio Alvarado, que llevó las perillas acá en la sala azul de Radio Portales, Luis Salinas allí en la sala máster y Luis Denis González ahí en Conversando, que queda en este momento con ustedes. Será hasta el lunes próximo. Muchas gracias. Y Gracias, hasta que estén luego. muy bien.